Buen día amigos y amigas del mundo, soy Sebastián Carballo y estoy una vez más acá para compartir con ustedes informaciones que me parecen muy interesantes, temas que están relacionados a la administración de las emociones, como venimos hablando desde hace varias semanas. Y en este caso, el foco está dirigido a cómo reacciono cuando me propongo algo, me propongo una meta y no la alcanzo. Cuando me propongo algún objetivo y no consigo llegar al destino. Acá pasan muchas cosas. Personalmente, durante mucho tiempo me frustraba el hecho de proponerme cosas y no poder alcanzarlas. Muchas veces caía en la procrastinación, tenía muchas ideas, tenía buenas iniciativas, pero no podía sostenerlo en el tiempo y no podía llegar al resultado que me había propuesto en aquel momento. Y eso me pasó muchas veces a lo largo de varios años, intentando desde diferentes abordajes la forma de poder concretar mis objetivos. Finalmente llegué a una conclusión que es la que vengo sosteniendo desde hace muchos años y es la forma en la cual consigo llevar a cabo las cosas que me propongo. Y mi idea es compartirlo con ustedes a lo largo de este video. Bueno, lo primero parte de esta pregunta. ¿Por qué es que me frustro? ¿Por qué sucede eso? Hay algo que despierta en mí una emoción que en vez de potenciarme y de llevarme en el sentido en el que quiero ir, funciona como un ancla y hace que pierda la motivación, que pierda el entusiasmo, que pierda la energía y las ganas de seguir adelante. Es como si ante un obstáculo yo no consiguiese sortear ese obstáculo y finalmente me abandonara y desistiera de la idea de alcanzar aquello que era lo que yo quería. Es mucho más fácil cuando pensamos en ejemplos concretos de nuestra vida. Por ejemplo, desde hace algunos meses vengo grabando estos videos, generando contenido que me parece interesante compartir. Y hace un mes más o menos me mudé a Río de Janeiro, me vine a vivir a Río, a esta hermosa ciudad, mucho calor, pero hermosa ciudad. Y en ese proceso tuve que, bueno, estas últimas 2 semanas postergar un poco la generación de contenidos porque necesité abocar toda mi energía a otras cosas que eran más importantes, que eran prioridad en este momento. A raíz de eso, y partiendo desde esa elección, mi motivación para seguir generando los contenidos fue mermando y a momentos me sentí desestimulado a seguir haciéndolo. Y es muy gracioso porque yo en algún punto me propuse ir de un punto a un destino B, llamémoslo. Y estoy en ese proceso. Simplemente, ni siquiera es que me encontré con un obstáculo. Tuve que dar prioridad a otras áreas de mi vida y a raíz de eso, una parte emocional mía que no comprendió intelectualmente o racionalmente el hecho de que es solo un periodo en donde no es que me estoy alejando de mi objetivo, simplemente es que necesito darle prioridad a otras áreas, pero emocionalmente mi emoción no entendió ese concepto y sintió que no estoy yendo en la dirección en la que me propuse, o sea que no estoy alcanzando mi objetivo. Y eso me genera una sensación de frustración. Y es muy interesante porque yo, como están viendo ahora, sigo generando estos contenidos, sigo poniendo energía en esto que quiero hacer, pero emocionalmente siento frustración. O sea que a pesar de lo que estoy sintiendo, consigo ir en la dirección que me había propuesto. Con esto quiero poner en claro que, por un lado, nuestro intelecto, nuestra razón, la lógica, nos permite entender cosas a un cierto ritmo, con una cierta velocidad, lo que no implica que emocionalmente, otro vehículo en donde nuestra conciencia se manifiesta, tengamos la misma velocidad para entender, interpretar y asimilar lo que está sucediendo, como físicamente, otro vehículo en el cual se manifiesta la conciencia, tiene otros ritmos. Para mí el ingrediente que no puede faltar en la programación de un buen plan
además de tener una estrategia apropiada y una buena táctica, que en este caso es la constancia, la administración del tiempo y la utilización de esos momentos para poder ir en dirección hacia nuestros objetivos. Aparte de todo eso, me parece que es muy útil entender que los tiempos de proceso de desarrollo a nivel evolutivo varían. Y si bien somos íntegros y somos una sola persona, nuestra conciencia, de acuerdo a en dónde se esté manifestando, va a percibir sensaciones diferentes. Y tenemos que poder tejer todas esas sensaciones y sacar un promedio para poder seguir adelante y no detenernos, y no frustrarnos, y no procrastinar, y no abandonar nuestros deseos. Se me ocurre algo que es así. Cuando las semanas anteriores, mejor dicho, hace casi 15 días, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de aquellos recursos que pueden ayudarnos a entender el clima emocional que estamos transitando para ser coherentes con lo que estamos sintiendo y de acuerdo a esa coherencia actuar en consecuencia. Bueno, de la misma forma, creo que es interesante entender que los procesos intelectuales, como dije antes, tienen un ritmo, una velocidad, los procesos emocionales tienen otro ritmo y otra velocidad, y los procesos físicos tienen también otro ritmo y otra velocidad. Para ponerles un ejemplo concreto, si yo les muestro esta técnica corporal que están viendo acá, y les explico concretamente los aspectos biomecánicos a tener en cuenta para poder realizar una transición del peso del cuerpo de los pies a las manos y poder permanecer estático en esa posición como si estuviesen de pie. Si yo les explico todo eso, ¿ustedes creen que podrían hacerlo? Por el simple hecho de entender la biomecánica de ese movimiento. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque su cuerpo físico, necesita y tiene otros tiempos de aprendizaje, que son diferentes a los de la razón. Ustedes hoy por hoy pueden estar entendiendo esto clarísimo. Imaginen que dedican un tiempo para pensarlo, para comprender la biomecánica, entender un poco de física, traslado del peso del cuerpo, brazos de palanca, alineación del cuerpo, y bueno, ya está, ya entiendo todo lo que necesito para poder hacer una vertical. Cuando lo voy a intentar, me doy cuenta de que, por más de que lo entienda racionalmente, físicamente no me sale. Y ahí me voy a encontrar con que necesito pasar por un proceso que también es progresivo de aprendizaje para que mi cuerpo entienda lo que yo entendí mental o racionalmente. A la emoción le sucede lo mismo. Cuando puse el ejemplo de en un proceso de construcción de un proyecto, cuando yo me quiero proponer hacer algo en la vida, cuando quiero realizar algún tipo de cambio, de mudanza, de comportamiento, de hábito, qué sé yo. Hay una fase que es de creación mental de cómo va a ser ese proceso, y eso es intelectual. Después hay otro aspecto que tiene que ver con lo físico, la puesta en acción, concretamente las cosas que yo tengo que hacer físicamente para llegar a ese destino. Y en el proceso también está la vivencia emocional de lo que todo ese proceso va a representar. Cuando empiezo a transitar la emoción y la identifico y soy coherente con lo que la emoción me va proponiendo, me voy a dar cuenta que la acción no es la acción que yo tracé en mi plan mental, que por ahí era ininterrumpida o era totalmente ascendente. No, van a ver que hay como una curva ascendente, después hay varias mesetas para poder nuevamente subir. De a momentos también voy a bajar antes de volver a subir. Es inevitable. ¿Y cómo poder lidiar con eso? La forma de hacerlo, la forma que yo encontré para poder hacerlo, es esto que compartí al inicio, encontrar un
promedio entre los procesos de entendimiento intelectual, emocional y físico. Y ahí, a pesar de lo que yo esté sintiendo, a pesar de las ganas que tenga, a pesar de lo que pueda hacer físicamente, encontrar la forma de seguir siendo constante, de seguir siendo consistente con el esfuerzo, con el estímulo, para poder mantenerlo en el tiempo. Mantener en el tiempo un estímulo es lo que hace la diferencia, es lo que hace que una persona se proponga algo y lo alcance. Si yo no soy capaz de sostenerlo en el tiempo, es muy difícil que pueda alcanzar los objetivos que me propongo, recordando que todo es un proceso. Esto me lleva a la disciplina y a la constancia. ¿Ustedes creen que existe una relación entre disciplina y constancia? Disciplina es un término muy fuerte y es muy probable que esté asociado a algo rígido, estructurado, muchas veces que violenta, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay otras formas de disciplina y me parece interesante encontrar una concepción de disciplina que les sirva a ustedes, así como yo encontré la mía. Pensé y puse esta imagen de practicantes de algún arte marcial sentados, aparentemente algún arte marcial japonés, por cómo están sentados, puede ser karate, puede ser judo, quién sabe. Finalmente, esto me hace recordar mucho, yo practiqué artes marciales cuando era más joven y recuerdo que la primer arte marcial que practiqué fue judo. Y fue la primera vez que me encontré con la idea y el concepto de disciplina, que muchas veces eh, iba a un ritmo diferente al ritmo de mis emociones. Cuando yo no podía hacer algo, generaba una sensación de frustración y de impotencia muy grande que desencadenaba en mí una serie de respuestas que, bueno, visto ahora con perspectiva, la perspectiva del tiempo, eran respuestas muy infantiles. En ese momento yo era un niño y las manifestaba, lo cual no implicó que con el paso de los años las respuestas emocionales continúen siendo las mismas, solo que tal vez no las manifiesto. ¿Por qué? Porque aprendí de buenas maneras, porque aprendí de civilidad, porque sigo otros cánones sociales. Pero la emoción, tal como la siento, cuando me frustro, siento las mismas ganas de hacer el mismo berrinche que hacía cuando era chico. Y como eso ya no lo manifiesto, no lo verbalizo y no lo expreso así, muchas veces tiendo a somatizarlo. Un poco lo que había compartido con ustedes con respecto a esa falta de inteligencia emocional, cuando no hay una coherencia entre lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy manifestando. Recuerden que la emoción necesita manifestarse. En esos momentos me lesionaba, no en el momento que me estaba sintiendo mal, pero a raíz de eso yo seguía interactuando hasta lastimarme. Y era una forma de manifestar mi enojo, manifestar mi frustración, hacer mi berrinche. Con el paso de los años me di cuenta que eso no era para nada práctico y no me gustaba estar lastimado, porque también generaba más sensaciones y emociones que eran desagradables, no eran placenteras. Conseguí transformar eso y poder canalizar las emociones desde otro lugar. Pero bueno, volviendo a lo de la disciplina, lo que a mí más me llamó la atención era que a pesar de no obtener los resultados deseados, lo que me enseñaba la disciplina en las artes marciales era a confiar en el proceso y en volver al punto de partida. Si yo empecé en el punto A intentando ir al punto B y en algún momento en ese proceso fracasé o perdí el rumbo o no supe cómo resolver, volver sobre mis pasos a un lugar que sea conocido para volver a empezar, esta vez con más experiencia para no cometer los mismos errores. Ese principio lo pude llevar a otras áreas de mi vida con el paso del tiempo y eso me permitió encontrar la forma de ser constante y disciplinado. Y acá es donde quiero llegar a algo que para mí es muy importante.
Cuando empezamos a modificar pequeños hábitos en nuestra vida, pequeños hábitos, encontramos el primer paso para ser constantes. ¿Por qué digo esto? Porque esos pequeños cambios, cuando se mantienen en el tiempo durante muchos años, producen una gran transformación en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en la forma en la cual interpretamos las cosas, con pequeñas modificaciones. Es muy común que cuando alguien piensa en, bueno, yo quiero modificar algún aspecto de mi vida, no estoy muy conforme con mi relación de pareja o no estoy muy conforme con mi profesión y me gustaría cambiarla. Es muy común ya visualizar el destino final. Mi vida quiero que sea totalmente diferente a lo que es. Y uno piensa en contraste otra situación en donde cree que sería feliz, porque finalmente todos buscamos la felicidad. Y en ese proceso perdemos de vista que necesitamos dar una continuidad a nuestra vida y que hay ciertos hábitos y comportamientos que van a conducirnos hacia ese destino. Y que los hábitos y comportamientos que hoy tenemos son los que nos conducen a donde estamos hoy. Así que si pensamos en un cambio, tenemos que pensar en modificar todo lo que hacemos hoy. ¿Quién está listo para cambiar todo lo que hace hoy, para modificar todos sus comportamientos, en orden de obtener un resultado diferente? Es prácticamente una locura. Con esto, lo que quiero decir, lo que les propongo es empezar a hacer pequeñas modificaciones, pequeños ajustes que cuantitativamente a lo largo de los años van a producir un cambio de rumbo enorme. Recuerdo que en algún video puse un ejemplo, como navegar una embarcación. Cuando uno toma el timón en el agua, uno hace un pequeño movimiento del timón y el cambio de rumbo es prácticamente imperceptible. Pero no deja de estar sucediendo, hay un gran cambio de rumbo. Será por el hecho de estar en una superficie muy abierta, que en el agua el movimiento se percibe de una forma distinta, por lo que sea. La percepción es prácticamente nula y el cambio de rumbo sucede. Perdón. Cuando modificamos algún comportamiento, por más que sea ínfimo, les voy a poner un ejemplo. Si yo modifico algún aspecto de mi alimentación, si decido dejar de comer gluten, porque, como muchos ya saben, el gluten es un factor irritante del sistema nervioso. Está científicamente comprobado. Allí uno puede optar. Yo quiero seguir comiendo con gluten, a mí me encanta el pan, comer pizza, todos los panificados, los amo. Buenísimo, bárbaro, sigo comiendo gluten. Ahora, si yo hago esa pequeña modificación en mi vida y todos los días me comprometo a, de a un día a la vez, no comer alimentos con gluten, con el paso del tiempo voy a producir un gran cambio en mi vida. Puse el ejemplo de la alimentación, pero hay otros ejemplos. Si yo adquiero el hábito todos los días, por ejemplo, de meditar un ratito a la mañana, 5 minutos, solo 5 minutos, pero lo mantengo todos los días, les puedo asegurar que su vida va a cambiar diametralmente con el paso de los meses, ni hablar con el paso de los años. Y eso puede permitirles encontrar nuevas herramientas y nuevos hábitos, porque lo más importante es que van a saber cómo hacerlo, porque van a haber tenido la experiencia concreta de haber modificado un poquitito el rumbo de su vida, de haber modificado sutilmente un hábito y haber producido un cambio. Con el tiempo, eso puede permitirles modificar otros aspectos de su vida, tal vez que sean más radicales. Bueno, ya hablé bastante al respecto. Y ahora pensemos, ¿se eligen los hábitos, nuestros comportamientos? ¿Son elegidos hoy por hoy? Si hacemos un momento de reflexión profunda, ¿podemos decir que todos nuestros comportamientos hoy los elegimos? ¿O son el residuo de conductas aprendidas, heredadas, de mandatos sociales o familiares? Me parece un ejercicio interesante empezar a revisar un poco nuestra conducta. ¿Mi comportamiento hoy por hoy es funcional, es coherente con el estilo de vida que yo quiero tener? ¿O hay algo en donde se manifiesta algún tipo de incoherencia?
Puede ser de mucha utilidad elegir los hábitos, como dije antes, para que sean coherentes con nuestros objetivos. Cuando digo objetivos me refiero a la forma en la cual queremos que sea nuestra vida, la forma en la cual queremos experimentar la interacción con nuestro entorno, con nuestros pares, con las actividades que realizamos. Perdón que estuve disfónico hasta ayer y recién hoy volvió la voz y creo que ya estoy abusando mucho. Estoy empezando a sentir, en cualquier momento empiezo a toser. Por ejemplo, ¿qué comportamiento se me ocurre como incoherente que no tendría que ver con la forma en la cual quiero vivir? Si yo quiero proponerme tener las mañanas disponibles para estudiar, porque considero que por la mañana tengo más lucidez y deseo estudiar idiomas, si yo organizo dentro de las actividades de mi agenda salidas nocturnas, ya sea para ir a cenar con familia, amigos, para hacer un after office, lo que sea que haga, ese plan está totalmente en contra de mi deseo de aprovechar las mañanas para estudiar. Por más de que yo eventualmente pueda hacer una excepción, salir y al otro día levantarme y estudiar, no es lo ideal. Estoy tomando una decisión, estoy adoptando un comportamiento que es incoherente con algo que quiero hacer. A eso me refiero con empezar a elegir mejor nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Todo esto va a quedar para otro video que va a estar bien orientado a hábitos y comportamientos. Con esto quiero dejar bien en claro que no soy el dueño de la verdad. No hay cosas que estén bien y cosas que estén mal. Para mí, no. Sí considero que hay cosas que son coherentes con lo que nos proponemos y hay cosas que no son coherentes. ¿Que las podemos hacer eventualmente? Podemos ser incoherentes alguna vez. Ahora, si yo pretendo alcanzar los objetivos que me propongo, ser incoherente no me va a ayudar a hacerlo. Solo eso quiero decir. Quiero cerrar con esto, con esta idea, que tiene que ver con entender las transformaciones como un proceso. Puse la imagen de una mariposa porque, como muchos ya deben saber, es un proceso evolutivo rápido para nuestro tiempo de vida y es sumamente perceptible de huevo a oruga a finalmente mariposa. Piensen en las transformaciones que quieren realizar en su vida como si fuese esa transmutación que realiza la mariposa para ser mariposa. Ese proceso constante de cambio no es realmente algo que implique la necesidad de estar cambiando todo el tiempo. Ahora hablando de nuestra vida. Los cambios que nosotros percibimos con el paso del tiempo son el resultado de pequeñas modificaciones que realizamos en el momento que tomamos la decisión y después el hecho de sostener esa decisión en el tiempo, lo cual no implica que yo todo el tiempo esté haciendo cosas diferentes. No, yo lo hice una vez cuando tomé una decisión. Lo que hice fue sostener esa decisión por muchos años y cuando después de muchos años miro para atrás veo el gran cambio que conseguí producir en mi vida. Si yo empiezo a mover muchas cosas en mi vida, muchas áreas, muchos comportamientos, y bueno, voy a obtener grandes cambios en la vida. ¿Cómo sostenerlos? Todo eso lo vamos a ver en el próximo video, cómo ser más constantes. Voy a compartir con ustedes las herramientas que funcionan para mí y que enseño a mis alumnos que dan muy buenos resultados. Espero que les haya gustado este contenido. Si fue así, denle un like. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal y nos vamos a seguir viendo. La próxima semana ya volví al ruedo, ¿eh?